Yo les voy a hablar de factores de riesgo. Ese elemento o conjunto de elementos que estando presentes en las condiciones del trabajo, pudiendo desencadenar una disminución en la salud del trabajador o pudiendo causar un daño en el ambiente laboral. Encontramos una serie de factores de riesgo en el trabajo en función de qué los provoca. O hay una segunda definición que se refiere a que es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumenta su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. También les voy a hablar sobre las condiciones térmicas elevadas o abatidas. Las condiciones térmicas o abatidas es la exposición de trabajadores a condiciones térmicas provocadas por fuentes que generan que la temperatura corporal de los trabajadores sea inferior a 36 grados centígrados o superior a 38 grados centígrados. Otra definición es la situación ambiental capaz de transmitir calor hacia el cuerpo humano o evitar que el cuerpo humano transmita calor hacia el medio en tal magnitud que pueda romper el equilibrio térmico del trabajador. Mi nombre es Daniela Castañeda Ramírez y yo les voy a hablar sobre la clasificación de condiciones térmicas elevadas o abatidas. Las condiciones térmicas se clasifican de la siguiente forma: condición térmica abatida, condición térmica elevada y condición térmica extrema. La condición térmica abatida es la solución ambiental capaz de producir pérdida de calor en el cuerpo humano debido a las bajas temperaturas que pueden romper el equilibrio térmico del trabajador y tiende a disminuir su temperatura corporal central. Este se obtiene como resultado de evaluación el índice de viento frío, que es interrelacionado con la temperatura y velocidad del aire. Su instrumentación es el termómetro de mercurio de bulbo seco y el anemómetro. Condición térmica elevada. Es la situación ambiental capaz de transmitir calor hacia el cuerpo humano o evitar que el cuerpo humano transmita calor hacia el medio en tal magnitud que pueda romper el equilibrio térmico del trabajador y tiende a incrementar su temperatura corporal central. Condición térmica extrema es la situación ambiental capaz de permitir una ganancia o una pérdida de calor en el cuerpo humano del trabajador en tal magnitud que modifique el equilibrio térmico de su temperatura y llegue a formar un desequilibrio en su salud, por lo que puede incrementar o decrementar. Un ejemplo sería, por decir, en el condición térmica abatida es cuando un trabajador, su temperatura corporal es igual o menor a 36 grados, por lo que se debe aislar al trabajador de la exposición y someterlo a vigilación médica. En condición térmica elevada es lo mismo, solo que su temperatura corporal es de 38 grados. Y en el de condición térmica extrema tiene que su temperatura es más baja o puede disminuir o puede aumentar. Hola, yo soy Brenda Liliana Herrera Hernández. El día de hoy les voy a hablar del equipo de protección personal. La norma número 17 de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, también conocida como STPS del 2008, llamada Selección, Uso y Manejo en los Centros de Trabajo, nos dice que todo personal deberá utilizar protección en sus respectivas áreas de trabajo. En el caso de las condiciones térmicas elevadas, el equipo que se deberá utilizar para la cabeza serán capuchas que deberán ir debajo de los cascos de protección personal.
En las extremidades superior se van a utilizar guantes contra temperaturas bajas o altas. En el tronco se utilizará un mandil o un overol. La correcta utilización, almacenaje y conservación de los equipos de protección personal es una parte muy importante para asegurar su eficiencia. Los equipos de protección personal deben mantenerse en adecuadas condiciones de seguridad e higiene durante todo el tiempo que deban estar utilizándose. Si alguno sufre algún tipo de deterioro, será necesaria su sustitución. Es necesario realizar una limpieza, desinfección, mantenimiento y reposición. Dichos productos deben ser facilitados por el fabricante del equipo, que es quien debe incluir en el folleto informativo que entrega al comprador junto al equipo de protección personal. El folleto deberá estar a disposición de los empleados que vayan a utilizar dichos equipos. Eso es todo. Gracias. Buen día, mi nombre es Estefany García Luna y yo les voy a hablar acerca de las medidas de seguridad que se deben de tomar cuando los trabajadores se exponen a temperaturas altas y temperaturas bajas. En el caso de las temperaturas altas, la selección del personal se lleva mediante exámenes médicos, los cuales deben de decir que la persona se encuentra en buenas condiciones para poder desempeñar bien su trabajo. En el suministro de agua se refiere a que en el lugar donde estén trabajando pueden tener cerca un establecimiento con agua fresca para que los trabajadores puedan hidratarse. Se les tiene también que hablar de las afectaciones de las que estas pueda tener el trabajar en temperaturas altas para saber qué medidas tomar cuando suceda eso. Algunos de las enfermedades o síntomas que puede tener el trabajar en temperaturas altas son dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, resequedad en la garganta, pero pues para poder evitar esto se tiene que seguir estas medidas. En caso de las temperaturas bajas se debe de utilizar la ropa adecuada. Por ejemplo, los que trabajan con hielo en lugares muy fríos deben de tener 2 prendas térmicas debajo de su uniforme, utilizar guantes para no quemarse con el hielo. Deben de ingerir alimentos y bebidas calientes, esto para ayudarle a su cuerpo a regresar a su calor normal. Debe de tener diseño adecuado de los puestos de trabajo para no afectar a los demás y solamente tú estar enfocado en donde es tu lugar. Y se tiene que evitar la actividad aislada. Esto, por ejemplo, si algún trabajador se llega a sentir mal o llega a sufrir algún accidente, sus compañeros de trabajo ya pueden ayudarlo y así ya pueden atenderlo. Y las consecuencias que esto puede traer son gripa, tos, neumonía, pulmonía, hipotermia, faringitis y entre muchas. Pero pues para evitarlo se tienen que tomar medidas de seguridad, esto para no afectar a las personas. Hola, mi nombre es Gabriel Itzel Juárez Ramírez. Yo les hablaré del programa de seguridad en las condiciones térmicas. Primero que nada, un programa de seguridad es un documento que contiene un conjunto de acciones preventivas y correctivas. Esto es para evitar riesgos en los centros de trabajo. Pasemos con el primer punto del programa de seguridad, que es colaborar con las actividades derivadas al reconocimiento, a evaluación y al control que se da. El siguiente punto es informar a los trabajadores de los riesgos. Esto es por las exposiciones de temperaturas extremas que se dan en el trabajo. El siguiente punto es capacitar y adiestrar al personal ocupacionalmente expuesto en materia de seguridad e higiene. Es respecto a las condiciones de temperaturas extremas que están expuestos los trabajadores. El siguiente y último punto es someterse a los exámenes médicos para valorar
los riesgos de salud. En este caso, el médico de la empresa debe establecer por un escrito un programa de vigilancia a la salud y a los tipos de exámenes que se les hace a cada trabajador. Bueno, esto es todo relacionado al programa de seguridad en las condiciones térmicas. Gracias por su atención. Bueno, mi nombre es Gloria Victoria Domínguez Nicolás. Mi tema es control de las condiciones térmicas elevadas o abáticas. Cuando nos referimos a las condiciones térmicas, podemos hablar de las diferentes temperaturas. Lo que nosotros nos envasaremos es a los trabajadores, pues bien se sabe que el ser humano tiene la capacidad de regular la temperatura del cuerpo interno a unos 37 grados. Si la temperatura disminuye o eleva desmesuradamente, tiene como resultado enfermedades o incluso hasta la muerte. Una parte fundamental para los trabajadores es que le den la información necesaria para los tipos de riesgo a los que se exponen físicamente al estar en contacto con las temperaturas muy elevadas o abáticas, principalmente por sus fuentes generadoras de temperatura, como son resultados de sus actividades laborales, y se puedan tomar medidas de control adecuadas al tipo de los riesgos que se exponen, ya que en el trabajo se pueden dar diferentes situaciones en el que ponga en riesgo su mecanismo al que tiene interno en la temperatura. Pues la más importante, que es no puede decirse que uno de los ejemplos es que los tipos de temperatura se da más en fábricas grandes con hornos de fundición. Los trabajadores estarán expuestos a altas temperaturas, que son una de las que pueden dañar de parte físicamente al trabajador. Por eso es una parte fundamental que a los trabajadores se les mantenga informados de las condiciones en las que se trabaja, ya que por otro lado también en esas mismas fábricas se trabajan con cámaras frigoríficas y están expuestas a bajas temperaturas, esa es la parte importante que se tiene que ver, que se mantienen a temperaturas demasiado altas y en mismo tiempo a temperaturas demasiado bajas. Cuando el cuerpo humano, nosotros como tenemos un mecanismo que nos ayuda a mantener nuestros 37 grados centígrados, por eso es una de las partes fundamentales que el trabajador debe observar cuando se va a meter a un trabajo. Pues el tener altas temperaturas como bajas se relaciona con la integridad de cada uno de los trabajadores. Y como a las fábricas no les conviene que tengan tantos trabajadores en mal estado, porque vienen bajas de recursos para ellos, ya que ellos se hacen responsables de sus trabajadores.